archivo. Lo echó a Nico. Si lo tienen ahí, avísenle que lo echó cuando puse a grabar. Claro, la idea es lo que dice Gastón, explicarles para que ya vean que si tuvieron un error de los que yo les digo, ya está, ese es, por eso desaprobaron. Bien, entonces, el problema era una plataforma de streaming. ¿Está grabando? Sí. Lo que no estoy presentando. Bien, ahí está presentando, ¿no? Teníamos una Sí, sí, plataforma, se ve. una plataforma de video que tenía usuarios que les permitía consultar el catálogo de películas disponibles, ¿sí? Como si fuera un Netflix. De cada película se guardaba título, sinopsis, género. De los géneros eran acción, terror, drama, etc. Esto lo que les está diciendo, que los géneros no hacía falta modelarlos, los representaban con un string, ¿sí? El director, los actores, ¿sí? Acá había algunos también, si bien no lo consideramos un error grave, presten atención cuando lean el enunciado. Géneros, dice los géneros, o sea que son muchos, ahí tenían un arreglo de géneros, algunos pusieron uno solo. Los actores también tenían una lista de actores, ¿sí? Un vector de actores, no era uno solo. Año de estreno, duración de la película en minutos, edad mínima requerida para verla, ¿sí? Entonces teníamos un objeto película. A ver, vamos a abrir el... Así les queda. Teníamos un objeto película con todos esos datos. ¿Sí? Vamos a hacer un proyecto. Parcialito 4. Una clase película. ¿Sí? Que básicamente tenían todo eso. Entonces, private, vamos a poner algunos así no pierdo tiempo, pero private string nombre, private array list de string actores, los géneros, voy a poner estos para los vectores, géneros, título, sinopsis, bueno, año, ¿sí? Tenían que hacer todo, ¿no? Pero vamos a hacerlo rapidito. Private, vamos a hacer uno que no sea string, edad, int, edad mínima. ¿Sí? La película no tenía mucha ciencia, estaba más en la plataforma el problema. El public película, ¿sí? Recibía el nombre. La lista de actores y la lista de géneros, en general, cuando son listas, no conviene recibirlas, conviene tener los métodos para agregar. Si ustedes recibían, vamos a hacer, en este caso, estos dos, ¿sí? Is.nombre, se vuelve nombre. Lo voy a aclarar acá para que vean los que faltan. ¿Sí? Todos los datos, lo voy a hacer cortito. Ah, ahí me pasa Sebastián. Bien. Para no perder tiempo con array list. Bien. Pero me cambiaste la variable. Gracias, Sebastián. Ahí me el código. Bien. Entonces, todas las variables, fíjense que acá no me está pasando los array list y los estoy creando, ¿sí? Si ustedes quieren pasar los array list por constructor, acuérdense de no asignarlos directamente, porque había algunos casos que hacían eso. Entonces, si quieren poner un constructor que además reciba el array list de string, miren lo que voy a hacer, le voy a poner acá un vector de strings, para mezclarles cosas, un vector de strings actores, ¿sí? Para que vean por qué esto no se hace. Y un vector, Claro, puede venir cualquier cosa por ahí, claro, ¿no? un vector de string géneros, ¿sí?
Si ustedes le pasan el array list y lo guardan, hubieran puesto this género se vuelve géneros, ¿sí? Primero que están obligando a que le pasen, a que el objeto que usa esta clase película sepa que ustedes adentro tienen un array list, ¿sí? Porque lo están guardando directamente. Y aparte, si este vector ya viene lleno de objetos, significa que alguien lo creó afuera del objeto película. Entonces, si alguien lo creó afuera, yo tengo la referencia a ese objeto, y una vez que acá me lo asignaron, yo de afuera le puedo borrar todo lo que tenga dentro, ¿sí? Y me va a borrar los géneros de la película. Están rompiendo el encapsulamiento, ¿sí? No es tanto responsabilidad, Cristian, es más lo que dice Jeremías, es romper el encapsulamiento, es lo mismo que devolver esa lista, ¿sí? Porque el que me pide la lista, si yo le devuelvo mi atributo interno, me la puede cambiar, la puede borrar, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, acá yo a propósito guardo la variable, el atributo como un ArrayList y recibo vectores. Si esto no es necesario, pero si ustedes quieren pasarle los vectores, los actores ya como una lista, acá acuérdense de hacer, como estaba antes, un nuevo ArrayList, ¿sí? Y acuérdense que a esto le pueden pasar en el constructor otra lista, ¿sí? Otra colección, y eso les va a crear una nueva lista con todos los elementos de la otra. Claro, sí, si tenés controles para insertar, ahí, bueno, que eso lo vamos a ver ahora en la película va a pasar, perdón, en la plataforma. La plataforma al insertar tenía un control. ¿Sí? Ahora, si tenés controles para insertar, esto no lo podés hacer. ¿Sí? No, es lo mismo que una DOL, sí. ¿Quieren que acá lo haga de esa forma? Podemos hacer así y decir dis.actores.adol actor. Bueno, acá se me mezclaron las variables, ¿no? Esta sería actores y esta sería géneros. Y esto es equivalente. Crean una nueva lista y le pasan en el constructor, ¿sí? Otra lista. Esto crea una lista nueva con todos los elementos de la que le pasan como parámetro y es equivalente a hacer esto. Crean una lista vacía y le dicen add all la otra lista. ¿Sí? Las dos cosas son equivalentes. Pero de nuevo, siempre que tengan listas, no asignen algo que viene de afuera directamente a la lista y no devuelvan estas listas. No hagan un public array list string de géneros. Acá sí viene un tema de delegación de responsabilidades. Primero, lo que estaría mal sería return dis.géneros. ¿Sí? Esto está mal porque me pasa lo mismo que cuando le paso por parámetro la lista. Yo acá le estoy dando acceso directo a la lista y me la pueden modificar como quieran el objeto que pide esta lista de géneros. ¿Sí? Claro, como primero sería una copia, después ves si es realmente necesario hacerlo. Claro, o sea, acá de nuevo yo lo que devolvería sería una copia, pero lo que me tengo que preguntar es si realmente es necesario devolver esta lista. ¿Sí? Ya devolver el array es una rotura de encapsulamiento terrible, ya de movida. Devolver un array list, como para remarcarlo. Eso lo castigamos bastante, eso lo castigamos bastante. Porque es rotura de encapsulamiento y en el parcial les puede hacer perder la promoción eso, para que tengan una idea. Sí. No, por eso, ahí error grave. Si devuelven una copia, sería una copia haciendo esto, ¿no? Eso no es un error, ¿sí? Porque no estás rompiendo encapsulamiento, no es un error de encapsulamiento. Lo que te puede llegar a llevar es a un error de delegación de responsabilidades. ¿Sí? Acuérdense que esto lo repetimos bastante, de no pedirle todos los datos a un objeto, ¿sí? Y hacer los cálculos fuera. Entonces, ¿para qué voy a necesitar darle toda la lista de géneros a otro objeto? ¿Sí? Se tienen que preguntar eso. ¿Lo van a realmente necesitar sin romper encapsulamiento? En este caso, este método se usaba en los filtros, ¿sí? En los filtros de búsqueda. ¿Para qué? Para ver si existía un género en particular. Tenían un filtro por género, ¿no? Que tenía que decir si una película tenía un género dado. Entonces, ¿ahí qué hacían? Le pedían todos los géneros a la película y hacían el contains en el criterio. Eso es lo que está mal. Ahí está mal delegada responsabilidades. No es funcionalidad del criterio
hacer el chequeo de si una película tiene un género. Se lo pide a la película, le dice a la película, ¿tenés tal género? ¿Sí? Entonces, esto fue un error moderado a grave, ¿sí? Porque no están delegando bien responsabilidades. En un parcial sería más grave. ¿Qué método necesitaba para las listas? Contiene género. Lo único que necesito saber es si la película tiene un género dado. Eso. Y ahí sí, como son strings, yo puedo decir géneros.contains. Esto va a evitar que yo en los filtros caiga en un problema de error de responsabilidad. Un problema de delegación de responsabilidad. Fíjense, vamos a hacer el filtro, vamos mezclando un poquito. Un paquete filtros o criterios, como lo llamen. De filtros. Criterios. Estoy indeciso. Criterios. Bueno, Sebastián, eso presta atención, porque estás haciendo el método que en general te puede llevar errores, ¿sí? Y no lo estabas usando. O sea que de gusto estás exponiendo un método que te puede traer problemas. ¿Sí? Préndanse una alerta siempre que devuelvan una lista. Una lista que es un atributo, ¿no? Propio. Cuando hacen un buscar, obviamente van a devolver una lista. No es que no tienen que devolver listas. Lo que no tienen que devolver son las listas completas de un objeto. Salvo que sea necesario. En algunos ejercicios puede que sea necesario que devuelvan la lista completa. Entonces, los criterios de búsqueda se resolvían o con una interfaz o con una clase abstracta, es lo mismo. ¿Sí? Tenían un criterio que tenían un método boolean cumple una película. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Que tenían los filtros para las búsquedas. Esto en general estaba bien. No en todos los casos, ¿sí? Pero al menos todos creo que se dieron cuenta, no me acuerdo Luis si alguno no, pero todos se dieron cuenta que había un criterio de búsqueda. Después estaban mal implementados adentro. No, yo tenía, creo que algunos. ¿Había alguno que no lo hizo así? Uso varios métodos de buscar. Ah, varios métodos de buscar, sí. Entonces, esto también lo vimos y lo practicamos bastante. Cuando les pedimos búsquedas, ¿sí? No tienen que hacer una búsqueda por cada posibilidad de búsqueda que quiere el usuario, porque las posibilidades son infinitas, ¿sí? Yo puedo querer buscar por actor y género, por actor y que no tenga el género. Entonces es inviable hacer un método, buscar con cada condición fija, ¿sí? Primero que caen en constantes en código. Va a haber en algún lado, creo que había una clase filtro Will Smith, ¿no? Ese me acuerdo. Los atributos de la película podrían... No, bueno, otro error grave. ¿Sí? Los atributos de la película eran esos, ¿sí? Estaba mal que sean atributos dinámicos. Los que hicieron atributos dinámicos ya ni pregunten porque desaprobaron por eso. Por más que esté bien el examen, ¿sí? Acuérdense cuando vimos atributos dinámicos, les dijimos que únicamente si el enunciado da para aplicar eso. ¿Sí? En objetos no usamos atributos dinámicos, salvo que los atributos el enunciado diga que son variables. Si no, lo que les marcaba en la clase esa, se pierde lo que es un objeto. Pasa a ser todo un objeto dinámico y puedo meter ahí cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, yo lo pensé así justamente por eso, para no hacer una de cada una, lo hice como un objeto. No, bueno, eso yo se los marqué en la clase, que después, cuando tienen búsquedas, claro, las búsquedas les queda, en vez de tener 10 criterios, tienen uno solo, ¿sí? Porque le piden el valor. Claro, perdés la identidad del objeto. Perdés la identidad del objeto, porque te sirve para cualquier cosa. Entonces, ¿para qué tenés objetos si todo va a ser lo mismo? ¿Sí? Los objetos dinámicos se usan solo si el enunciado lo pide. ¿Sí? Porque si no, a la película yo le podría poner, no sé, mezclando con el enunciado de los zoológicos, si la película tiene una jaula, que tiene agua, tiene un árbol. Estás mezclando cosas. ¿Sí? Los objetos están definidos por el estado, que son los atributos, y el comportamiento. Si el estado vos ya lo desdibujás metiendo que son dinámicos, estás perdiendo la identidad del objeto. ¿Sí? En muy pocas ocasiones se les va a pedir que hagan eso. Bueno, ahí despejamos una duda que había varios con atributos dinámicos. Entonces, error grave, atributos dinámicos, error grave, hacer un método por cada criterio de búsqueda. Siempre que tengan se les pida buscar algo, ¿sí? Buscar con diferentes criterios, el método de búsqueda va a ser uno solo,
Y lo que van a tener son muchos criterios, ¿sí? Ahí sí. ¿Cómo se hacían los criterios? No, criterio por cada tipo de atributo. Vas a tener un criterio un criterio actor igual. Criterio año mayor, si tuvieras año menor, criterio año menor. ¿Sí? Es una clase que te resuelve una pregunta Yo tengo una duda ahí. Sí, Si vos ponele tenés una clase de criterio año película, que sí, creo que el enunciado te decía que sea menor a 2015, sí. y después te dice lo mismo al revés, ¿es necesario hacer dos clases que lo único que cambian es la boquita de helado? O sea, Sí. tendría que llamar a la que te lo niega, eso, ¿no? Bueno, si no te importa el igual, porque ahí tenés el tema del igual. Si vos tenés más menor y mayor igual, le podés poner un not menor, ¿sí? Eso lo podés hacer. Claro, porque si no es la misma clase que lo único que Igual, cambias es la boquita de helado. sí, 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 sí. Eso sí, pero bueno, en una resolución completa tendrías que hacerlos. Claro, Si fueran objetos, Siempre y cuando Jeremías, tenés el que not. podés usar un compar to con un comparable, ahí está bueno porque podés guardar el 1 o 0 menos 1, depende de cómo lo quieras hacer. Pero claro, acá, como son, en realidad esa boquita de helado que decís, es una funcionalidad totalmente distinta. Es como llamar un get tamaño y un get elementos, por ejemplo. Es otra funcionalidad. claro. Lo que pasa es que uno lo ve como un símbolo nada más. Pero es un método totalmente distinto, si lo vieras como método. Claro, Ah, yo yo en pensé que, interfaz me di cuenta de eso. O sea que estaría bien, digamos, hacer un criterio año mayor, criterio año menor. Sí, 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 en ese caso sí, porque el símbolo ese no lo podés abstraer. Es como llamar un método distinto. Pensarlo como que es un Claro, método claro, distinto del entero. claro, Como perfecto. tenés que hacer uno por nombre y otro por sinopsis, porque son métodos distintos los que vas a preguntar, menor y mayor son métodos distintos. Claro, ¿Sí? En el apuro de un examen podés hacer el menor y si tenés el not, bueno, tenés el mayor igual. ¿Sí? No tenés el mayor estricto, pero tampoco vamos a ir a tan nivel de detalle, siempre y cuando tengan el not. no, yo me asusté porque vi código repetido y dije, no, esto para mí hay algo raro acá. No, no, los filtros son así. Los Pero, filtros son clases chiquititas, ¿sí? Que lo que te cambian básicamente es que llaman un método distinto. claro, O bueno, el mayor o menor, igual que lo puedes considerar una especie de método para lo que no es objeto. Si tenés un criterio año mayor, te devuelve true o false. Con el not, claro, lo que pasa es que te devuelve menor o igual. Por eso decía, tenés el tema del igual que si no te importa, bueno, lo puedes manejar así. Ahí tendrías mayor y el not sería menor o igual. No podrías hacer menor estricto, pero no importa, no vamos nunca a tal nivel de detalle en el examen. Bien. perdóname, Marce, Sí, pero ¿qué Patricio. era lo que decías que estaba mal entonces de hacer uno por cada uno? Yo No, pensé no, que hablabas de los criterios. Había una clase, los por métodos, ejemplo, que dijo alguien él. decía criterio menor año, o que habría un actor, no, por ejemplo, criterio actor y no director. este Un era. solo criterio era eso, El que por empezó a ejemplo. complicar, es este. Están viendo ahí, ¿no? Sí. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Las películas que actuó Will Smith y cuyo director no haya sido Scorsese. ¿Sí? Ahí Ahí tenías que tenés. buscar director, después un and Yo y un ahí not. me confundí el and y el not y los metí a los dos juntos por leer eso así. Una En vez de not. hacer el and y el not. Claro, literalmente hice eso. Igual no fuiste la única. Lo más extraño que vimos acá fue una clase criterio Will Smith. ¿Sí? Eso es clase versus instancia, ¿sí? Lo que vieron con Luis al principio. Este Will Smith es una variable de un criterio por actor. ¿Sí? Y estas búsquedas las tienen que descomponer en tres. Acá tenés un actor, un and, ¿sí? Un no y un director. O sea, este servicio se resuelve con 4 clases. Criterio actor, criterio director, criterio and y criterio not. Porque si no, después no puedes mezclar. Fíjate que, bueno, ahora vamos a ir más adelante. Acá no había otra combinación que se repita, pero más adelante acá teníamos otras combinaciones que se iban a repetir. ¿Sí? Marcelo, una consulta. Sí, Juan. Pero ya siendo el criterio, si contenía un actor, si contenía el director y el not y el and, ya eso ya estaba bien, ¿o no? No hacía falta combinarlos. No, 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 por eso, si vos tenías un criterio actor, un criterio director, un and y un not, ya estaba, esto estaba resuelto. Y bueno, tenías el and, este and también ya lo tenías resuelto. Te faltaba hacer el mayor año, ¿sí? Y menor duración.
Claro, combinarlos ya es como vos creás esos objetos. Al and le vas a agregar un actor, le vas a agregar un not, y al not le vas a agregar un director. ¿Sí? El usuario puede buscar lo que quiera, sí. Es lo que me habían, no, me habían preguntado por mail, que cuando me pasan el criterio de búsqueda, lo crean desde afuera, ¿no? ¿Sí? No es que dentro de la búsqueda vos creas el criterio. El que llama al método buscar me dice, bueno, búscame con este criterio particular. El que decide es el que usa el método buscar. Cuando ustedes quieren buscar una carpeta en Windows, dice, búscame las carpetas con este nombre. Se lo dan ustedes al nombre. ¿Sí? Ahí viene una cosa importante que vamos a ver en el segundo punto. Pero vamos a terminar primero con este. Entonces, voy a cerrar. La película cerré. Bueno. La película, básicamente, lo que tenía. No había muchas formas de errar en la clase película, ¿sí? Los errores que podían tener acá, de los cuales ninguno lo consideramos para desaprobar, sí graves, pero no para desaprobar, en este parcialito, que estas listas no las devuelvan, ¿sí? Enteras. Tampoco era necesario devolver copias, porque lo correcto para delegar bien era que tenga el contiene género. ¿Sí? El devolver una copia no estaba tan mal, pero no estaba tan mal a nivel de encapsulamiento, pero sí estaba mal a nivel de delegación de responsabilidades. Entonces, básicamente, esta nada, tenía todos los atributos, tenía los get, ¿sí? Los sets, en realidad algunos no serían necesarios, pero bueno, tampoco tanto detalle. Y que tengan un método contiene género y un método contiene actor. Más que eso no había para películas. Sí, pero eso lo vimos, Isel. Lo vimos cuando vimos búsquedas que se hacían uno por cada uno. Ahí lo que te decía, Giselle, no sé cómo lo hiciste en tu caso, pero si vos pedías el vector, lo recorrías comparándolo igual, te parece que son iguales los dos, el director y el actor, pero en realidad era porque no delegaste, uniendo con eso que decía Marcelo. Ya mandé la nota, Joana. Bien, entonces contiene género y contiene actor serían los que tenían que estar. Y retorna actores contenidos. Bien. El tema venía en la plataforma. Ahí está. Bien. Entonces, también todos identificaron que había una clase que era la plataforma de streaming, ¿sí? Plataforma, Netflix, Netflix, como le quieran llamar. Que esta plataforma iba a tener un array list de películas. ¿Sí? Que son todas las películas que están guardadas en la plataforma. ¿Sí? Public plataforma. Películas igual new array list. Acá teníamos que implementar el primer servicio que nos decía, que era buscar, ¿sí? Permitir búsquedas. Los usuarios podían buscar películas por diferentes criterios. Y ahí es donde, bueno, me adelanté un poquito con el tema de los criterios. Entonces, vamos a tener que tener un método public ArrayList de películas. En que en este caso sí tengo que devolver una lista, no es que no puedo devolver nunca listas. Buscar, ¿sí? Y el buscar recibe un criterio, es el que me va a indicar qué condición tienen que cumplir las películas para cumplir con el criterio. ¿Sí? Esto hemos visto que este método en general era bastante mecánico, se hacía siempre igual, lo que variaban era cómo implementaba esos criterios. ¿Sí? El aprobado del parcelito sí cuenta para un... Sí. Bueno, respóndele vos, Luis, así no corta. Entonces, como empezamos con una lista vacía, que son las que cumplen, igual new array list, ¿sí? Y después viene un for por cada película. En películas, ¿cómo hago el chequeo de que una película cumpla con un criterio? ¿Cómo me fijo eso? Sí. Le pones un if ahí. Claro, if. If criterio.cumple mi película. Bien. Esto siempre igual.
No tienen forma de errarlo si lo estudian. La película cumple con el criterio, las que cumplen, agrego la película. Sí, lo hice con el for each, así se van acostumbrando, que es más fácil de escribir, pero lo hacen con un for each de los que venían usando, más vale que es lo mismo, ¿no? Bien, ¿está bien? Entonces, de nuevo, acá es un ejemplo clarísimo, me falta el retorno, de delegación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque me piden buscar todas las películas que cumplen con este criterio. Esta clase de plataforma se encarga de recorrer las películas, que es lo que conoce. Sí, eso después, eso fue el tiempo de ejecución, lo de mayor error. Recorre todas las películas, que son las que conoce esta clase, que es la plataforma, y acá viene la delegación. Al criterio le pregunto si la película cumple. ¿Sí? Le paso la pelota al criterio, que se fije si la película cumple con ese criterio de búsqueda. Y acá donde venían todos los criterios estos chiquititos. Entonces teníamos una interfaz criterio o una clase abstracta, exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí no les corregimos ni para bien ni para mal nada, es lo mismo. Lo único que cambiaba, bueno, si hacían clases abstractas, tenían que, en vez de implementar, heredar. Entonces, criterio. Criterio contiene actor. Para ser uno de los que hicimos. Entonces, criterio implementa criterio, ¿sí? Y ahí me va a decir que tengo que implementar el método cumple. Entonces, esta clase criterio contiene actor se va a fijar si esta película contiene un actor determinado. ¿Sí? ¿Cómo me voy a fijar eso? ¿Quién tiene los actores? La película, ¿sí? Entonces, lo que acá estaba mal es si ustedes devolvían la lista, es decir, bueno, tengo una lista de strings actores, se vuelve peli.get. Get actores no lo hice. Bueno, get actores, ¿sí? Pedir todos los actores y decir retorno actores.contains, bueno, el actor que me falta definir. Esto sería lo que estaba mal. Están delegando mal responsabilidades, porque le pido toda la información a la película para yo fijarme si existe. Entonces lo correcto sería directamente decirle a la película, ¿estoy grabando? Sí. A la película contiene actor y el actor. Este es el actor que busco. ¿Dónde guardo este actor que busco? Lo tenés que guardar en la clase, Lo tenés tengo que que poner un guardar en la atributo y constructor. el actor, ¿sí? Y en el constructor, public criterio contiene actor, yo le voy a pasar el actor que busco. Acá una aclaración, por si hace falta, el actor que busco. Recuerden que los criterios no buscan, ¿sí? El que hace la búsqueda es la clase plataforma. El criterio lo único que chequea es si una película particular cumple con este criterio. ¿Sí? Eso les A queda mí me claro. queda más claro lo del método ese que devolvíamos los arraylis, porque yo en el retorno pedía los actores y le ponía si lo contiene. Sí. Y ahí está lo que me explicaste del arraylis, de la Lo que había devolución. hecho antes, ¿sí? En este caso, por eso no es grave porque es delegación de responsabilidades, pero no es tanto porque la lista de actores, en definitiva voy a hacer el contains ahí, pero si yo tuviera que hacer otro procesamiento, no le corresponde al criterio hacerlo, ¿sí? Lo tiene que hacer la película, que es el que tiene esa lista. Acuérdense siempre, el que procesa los datos es la clase que tiene el dato más cerca, ¿sí? El que tiene el dato, finalmente. Entonces, ¿qué le interesa al criterio? Saber si la peli tiene el actor. Entonces, delega, peli contiene actor y le paso el actor. Claro, lo que dice, no pasa nada cuando son nombres nomás, acá son nombres, pero cuando son cosas más complejas, ¿sí? Ahí ya estás haciendo un trabajo que no te corresponde. Bien, entonces este sería el criterio actor. Vamos a hacer uno más. Criterio, vamos a hacer uno de mayor. Criterio año mayor. ¿Sí?
Es una clase que va a implementar criterio. Tenía otro criterio de otro lado. Acá voy a tener que guardar año mayor. Año lo manejamos con un entero. Año que busco. Y acá tenemos public, criterio, año mayor. Año que busco. Se vuelve año. Y acá implemento el método y voy a decir que esta película cumple si el año que busco es mayor que peli.año. ¿Sí? Vamos a implementarlo. Crear método getAño en película. De tipo entero. Retorna año. Ah, es Luis. Bien. Acá no estoy teniendo un problema de delegación. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo el año y estoy comprobando. ¿Sí? No tengo forma de delegárselo a la película que se cheque. ¿Sí? Estoy viendo el dato y comparando el dato nada más. No estoy procesando nada. Bien. Bueno, esto tenían que tener uno por cada criterio. Tenían título contenga. Este contenga lo hacían con el contains del string, ¿sí? Algunos lo hicieron por igual, bueno, es un detalle, no pasaba nada. Que contengan un género, en los que haya actuado un actor, que es ese que hicimos, contiene actor. Que tenga un director, en este caso, que no tenga un director, pero bueno, si yo voy a hacer el filtro not, los hago todos por positivos y tengo el not, ¿sí? ¿Cómo se hacía el filtro not? Esto ahora no me acuerdo si hubo algún error en estas clases. El filtro, el criterio not. El criterio not, ¿qué guarda adentro? Un criterio. Un criterio. ¿Cuál? Cualquiera. Un criterio que yo voy a negar, ¿sí? Entonces, el criterio not recibe ese criterio por parámetro y lo guarda. Falta poner que implementa criterio. ¿Y cómo resuelvo el método que cumple? El signito de admiración, C.cumple. Peli. Peli. Perdón, C. Ah, eso, peli. Ah, no, está bien, C.cumple peli. Cumple peli. Sí, María, ¿cuál es el que va como parámetro? ¿Cuál va acá? El criterio cumple la película. ¿Sí? Si no cumple. Y lo mismo, voy a hacer el AND nada más, el OR expresivo. Criterio AND. Ahora me quedó claro, pero en el parcial no lo hice así. Bueno, lo importante es que lo aprendiste. Criterio C1, por eso están buenos estos parcialitos. Y ya les digo, fue un poquitito más difícil y ya lo corregimos. Si bien todavía un poquito más permisivos que lo que es un parcial, les tratamos de poner una nota lo más similar a lo que va a ser la de un parcial. A mí, Marcelo, me gustaría que me expliques cuándo utilizar los objetos dinámicos. Porque a mí me mareó eso, sinceramente. Yo lo hice muy dinámico. Bien. Los objetos dinámicos los vas a usar únicamente cuando el enunciado te diga tiene este atributo, entre otros que se pueden agregar. ¿Sí? O tiene altura, peso y otras tantas características que se le puedan agregar. ¿Sí? Como decía en el ejercicio del zoológico. Va a tener ese tipo de frasecitas. ¿Sí? Está bien. Cuando no especifica, Cuando digamos, nada, un atributo. Nunca dinámicos, salvo que te diga entre otros atributos o incluso explícitamente se le puede agregar cualquier cantidad de atributos. ¿Sí? En ese caso, yo le pongo, por ejemplo, el nombre, altura, peso y otros atributos. Yo le tengo que poner esos tres y además un objeto dinámico. No, Ahí depende, no. Ahí todo depende. dinámico.
Claro, Todo sí. dinámico. Y el Claro, cuando usas depende, dinámico, es todo dinámico. hay un depende. Pero bueno, Está ahí bien. Depende porque primero tenés que ver si son todos del mismo tipo, porque por ahí, no sé, suponete un alumno tiene un nombre y después tiene un conjunto, bueno, no se ve tanto como un atributo dinámico, pero suponete que tenés un nombre siempre y después tenés otros atributos que son enteros. Entonces ahí no podés mezclar el entero con el string que es el nombre. Entonces el string te queda como un atributo fijo y los demás son dinámicos. ¿Sí? O suponete el ejercicio de las cartas, así que vos tuvieras que los personajes tienen un nombre, pero después tienen un conjunto de características que son variables, y no son siempre las mismas como era el caso del práctico especial. Si te hubiera dicho, bueno, todos tienen un nombre, pero después tienen pares que son fuerza 500, altura 100, ¿sí? Atributos valor. Entonces ahí tenés un atributo fijo y el resto son dinámicos. Siempre y cuando ese atributo no lo puedas meter en la misma lista de atributos dinámicos. ¿Se entiende? Está bien. Eso Sí, sí, siempre depende, tenés que analizar el caso puntual. Pero que sí, como regla general, no los usen, ¿sí? Si no dice explícitamente que los atributos cambian. Ay, Luis, que a alguien no le llegó la nota. Bien, entonces, este es muy similar. Nada más que tenemos dos criterios. Implementa criterio y quiero ir a la otra parte que es la complicada. C1 punto cumple peli, ¿sí? Y C2 punto cumple peli. Este sería el filtro AND. Entonces, el criterio invalid method declaration return, le puse otro nombre. El criterio AND tiene dos criterios, ¿sí? Y cuando cumple una película, cuando cumple uno y cumple el otro. El criterio OR es igual, nada más que acá cambia el OR. ¿Sí? De nuevo, no lo puedo abstraer porque son métodos distintos, operaciones distintas que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, tenían que estar el AND, el OR, el AND, el OR, el NOT, ¿sí? Y un criterio por cada condición que mostraba. Año mayor, contiene actor, contiene director y contiene género, creo. No sé si hay alguno más. Algo de la edad también había. Bien. Cosas que están mal con los criterios, no, bueno, constantes en código, que no pongan ninguno de estos ejemplitos. Luna, había algunos que Luna aparecía en varios exámenes, aparecía esta palabra. Fija, ¿sí? No tiene que haber un criterio Luna, ni nada por el estilo. Tampoco guardarlo en una variable Luna. ¿Sí? El criterio, supongamos actor. Con el Acá, criterio Luna, ¿sí puedo pedir el título? ¿O también sigue estando mal? No, ahí sí podés pedir el título. Yo pedí el título y le puse contains. Contains this frase. Eso está bien, sí, porque es un string. No Está es bien. una lista con muchas cosas. Ese es el criterio título. Pero estaría mal decir string el actor igual el actriz, ¿sí? Esto constante en código, esto no. Sí, había algunos Claro. casos que estaban. O Luna, o que siempre que buscaban, o le ponían por ahí criterio título contiene y acá decían contains Luna y no guardaban la variable. ¿Sí? Sí, acuérdense que siempre estas cosas son ejemplos, ¿sí? Y lo que tienen que buscar es las formas que hay acá, ¿sí? La forma sería un AND, un NOT, un OR. Bueno, OR creo que no había. Abajo capaz que sí. Había un OR, sí, a ver. Pero específico, cuyo vector no haya sido. Sí, estaban en estos, estaban los OR. Abajo había está lo. En los de abajo había. Bueno. Con las búsquedas, ¿alguna duda? Listas de criterios. ¿Sí? Las listas de criterios no hacen falta y les complican la vida. En las búsquedas había algunos casos que recibían una lista de criterios. ¿Sí? Eso les complica porque ya tienen el AND. Con el AND pueden armar un criterio compuesto. ¿Sí? Si no, después van a tener que recorrer esa lista, ver que alguno cumpla o no. Directamente si tienen un solo criterio, ¿sí? Y ese criterio es un AND, bueno, ya está, cumplen dos. Y si uno de esos dos es un AND, van a cumplir tres. Y así van enganchando.
No hace falta hacer una lista de criterios. Otra cosa, la lista de criterios no les permite hacer un OR, o lo hacen todo por AND, que cumplan todos los criterios de la lista, o todos por OR, con alguno que cumpla ya cumple, pero no pueden mezclar AND con OR. ¿Se entiende? Si ustedes usan una lista de criterios y no hacen el filtro AND y el filtro OR, no pueden hacer combinaciones de AND y OR. O son todos AND o son todos OR. Así que ese fue otro error que bajamos mucho punto. Bien, y hasta ahí las búsquedas. No sé si hay algo más que se me está pasando, a ver si tengo alguna nota. No. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Puede ser que haya, Marce, un error con mayúsculas y minúsculas ahí ¿A o dónde? mi Eclipse andaba mal ese día? ¿A dónde? Cuando implementé el método no me devolvía nada con Luna, no sabía a qué pasaba y no sé, de la nada le puse las minúsculas y empezó a andar. Puede ser, pasaste a minúscula todo. Sí, no sé la verdad, Después lo vemos. pero Bien. Y ahora venía la parte, esta considerábamos que era la parte fácil, ¿sí? Porque lo que más habíamos machacado, de las búsquedas. Y acá la parte de la rentabilidad, ¿sí? Dice que algunas películas son más exitosas que otras. A la hora de analizar, de adquirir una licencia de una nueva película, la plataforma analiza si la película resultará rentable o no, ¿sí? Entonces, a la hora de comprar o adquirir la licencia de una película nueva, la plataforma no aceptaba cualquier película, sino solamente aquellas que cumplían con alguna condición, ¿sí? Por ejemplo, lo que sabe es que de una investigación del mercado, o lo que sea, ¿sí? La plataforma observa que los usuarios ven películas cuya duración sea menor a 120 minutos y que no sean del género comedia, ¿sí? O películas posteriores a 2017, salvo que sean del género infantil o documental, ¿sí? Entonces, ¿a qué pinta tienen estas condiciones? ¿Qué son estas condiciones de acá? Son criterios, ¿sí? Lo importante, lo más importante de acá era que se den cuenta, que la mayoría, por suerte, se dio cuenta, es que los criterios de ver si una película la iba a comprar o no la plataforma, eran los mismos criterios que se usan para la búsqueda. ¿Sí? Fíjense, duración menor, yo acá, bueno, no había ningún ejemplo de duración menor. Sí, acá, fíjate, duración menor a 95 minutos. ¿Sí? Y acá también tenía que solo voy a comprar películas menores a 120 minutos. Son exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces, los mismos criterios que tenían implementados acá, que ya eran muchos, no los tenían que volver a duplicar todos y hacerlos para la rentabilidad, cambiándole el nombre a la clase. Eso estaba mal, había muy pocos ejemplos, muy pocos de ustedes que hicieron, que duplicaron todos los criterios con otro nombre. Bien, entonces, ¿cómo reflejo eso en la plataforma? Tenía que tener un método si una película era rentable. Muy bien. Public Boolean es rentable una película peli. Bien, y también lo que dice ahí Juan Segundo, que este método, que ahora vemos cómo lo implementamos, lo tengo que llamar, que eso fue lo que se olvidaron muchos, en el add película. Marcelo, una consulta. Sí. A mí me Yo esa parte pasó la que, vi y no lo subí. Hice una clase llamada Rentable que tenía un arreglo de criterios, que agregaba y sacaba criterios. ¿Estaba bien eso? No. No, ahora Genial. vamos, acá había muchas variaciones, ¿sí? Había a mí me pasó que quise hacerlo, agregarle el es rentable en el add, pero yo hice mal el boolean y le pasaba un criterio. Entonces cuando lo quería agregar en el add no sabía de dónde sacar ese criterio para Claro, comprobar si era rentable antes de agregarlo y no se me ocurrió nada y no me di cuenta que en realidad tenía que tener la variable criterio. claro, ahí venían las variantes, y por eso te digo, Juan, que preguntaba antes, ahí, acá tenías de todas las posibilidades que se les ocurran estaban en los exámenes. El add película, yo tenía que ver si la película es rentable antes de agregarla. Si es rentable P,
películas.add. ¿Sí? En general, tenían el método add película, pero no ponían esto. ¿Sí? Lo tenían así. Y el enunciado decía que a la hora de agregar películas, primero chequeábamos si la película me iba a ser rentable o no. O sea que lo correcto era esto. Igual este fue el menor de... O sea, creo que no bajamos, o hemos bajado un punto por esto, ¿no? Porque era un control que les faltaba. El tema que, bueno, pasaba eso, que algunos, este método es rentable, le pasaban el criterio acá. Esta es una de las que más pasó. El criterio de rentabilidad se lo pasaban acá, y entonces decían, retorna rentabilidad.cumple la película. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta solución? ¿Sí? ¿Por qué está mal esta solución? Primero, para ya despejar unas cuantas dudas. Los que no hacían nada de la rentabilidad estaban desaprobados por más que tengan todo lo otro bien. ¿Sí? Porque si no lo hacen, no podemos diferenciarlos de los que lo hicieron y lo hicieron mal. Entonces, si a los que lo hicieron y lo hicieron mal los desaprobamos, a los que no lo hicieron también los desaprobamos. ¿Sí? Tenían que tener al menos algo de rentabilidad para probar. Al menos imaginarse cómo hacerlo. Entonces, esta solución de pasarle el criterio la aceptamos como válida, si bien no está del todo correcta, la aceptamos como válida. No desaprobaron si hicieron esto. ¿Qué problema tengo acá? ¿Quién es el que decide si una película es rentable o no? La plataforma debería decidir, pero si yo le paso el criterio por parámetro, ¿quién decide? Claro, decide la peli, No. o no, si se lo pasa por parámetro. El que decide el criterio, ¿no? Es el que tiene la condición. ¿Sí? Pero Y lo ¿quién, puede buscar. ¿quién toma la decisión final de pasarme este criterio? Claro, el que llama a este método. ¿Sí? Entonces yo podría engañar a la plataforma y decirle, toma, esta película es rentable con este Claro. criterio que yo te paso. Y estaría engañando a la plataforma, ¿sí? Porque al método le estoy diciendo, Claro, le pasa cualquier claro, le cosa. estoy diciendo, ¿es rentable esta película con el criterio que yo te doy? ¿Sí? El criterio no te lo tengo que dar yo, es algo propio de la plataforma. Lo cambia el CEO, como decía el CEO, como decía en el ejercicio, cuando quiere cambiar el criterio de rentabilidad. ¿Sí? Se tenía que poder cambiar el criterio de rentabilidad, pero es algo propio de la plataforma. No me lo tienen que pasar en un método, porque ahí me pasan cualquier cosa y acepto cualquier cosa. ¿Se entiende? Y ahí se te complicaba, como decía, creo que, bueno, se me movieron los usuarios era que estaba acá abajo, como me decían antes, se me complica en la película. ¿Qué criterio le paso acá? Si yo tengo un criterio, lo tengo que inventar acá. ¿Sí? Había algunos ejemplos que lo creaban acá, eso sí ya lo vimos mal. ¿Por qué? Porque si vos acá le pones new criterio, Thor, ponele, dato que sea, entonces este criterio te queda fijo. ¿Sí? Es siempre el mismo eso, no No lo lo puedes puedes cambiar cambiar nunca, nunca. porque lo estás pasando fijo acá. Si lo querés cambiar, tenés que borrar esto y compilar de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la solución correcta? Que este criterio de rentabilidad sea un atributo de la plataforma. ¿Sí? ¿Quién decide si va a comprar una película o no? La plataforma. ¿Con qué? Con este criterio. Claro. Que va a ser siempre el mismo para cualquier película que me pasen en el Es Rentable. O para cualquier película que me quieran agregar. ¿Sí? Ahora, que sea siempre el mismo, no, Y en la parte del set, por eso, que sea siempre el mismo, ya te lo hace. Claro. a lo que iba, que sea siempre el mismo no quiere decir que no me lo puedan cambiar, porque se decía el enunciado, donde tengo el enunciado. Bueno, ahora esto del cliente ahora lo discutimos. Dice, el CEO de la plataforma de streaming desea poder cambiar en tiempo de ejecución las políticas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando queríamos cambiar algo de tiempo de ejecución, eso ya lo tenemos resuelto, que es ponerlo en una variable. Lo que yo quiero que cambie, lo saco fuera del objeto, que sería este criterio. Pero eso me dicen que puede cambiar. ¿Cómo hago que pueda cambiar? Con un método set. Public void set criterio. Criterio nuevo. Y acá diría rentabilidad. Perdón, se vuelve. Bueno,
¿sí? Con esto cambio el criterio. Y a partir de este momento, el criterio va a ser otro, pero va a ser siempre el mismo para todas las películas. ¿Sí? No me está viniendo uno distinto cada vez que me llaman al método. Es siempre el mismo para todas las películas, salvo que en algún momento cambie. ¿Se entiende la diferencia entre pasarlo como parámetro y tenerlo como atributo? Eso es importante. Acá lo dejamos pasar, ¿sí? Bajamos creo que 3 puntos por eso. Porque, bueno, en un parcialito estuvimos un poco más relajados con la corrección. ¿Sí? Pero ustedes siempre pregúntense a quién le corresponde esa variable. ¿Sí? ¿Quién va a decidir la rentabilidad? ¿Me decide el que llama al método o decide la plataforma? En este caso decidía la plataforma. Fíjense que es contrario a lo que pasan con los criterios de búsqueda. En el criterio de búsqueda, yo no lo puedo poner como atributo de la plataforma, porque ahí buscaría siempre con el mismo criterio. ¿Sí? ¿Y quién es el que decide qué películas quiere? El que decide es el que llama al método buscar. El que usa el método buscar es el que decide qué películas quiere. Entonces ahí sí viene como parámetro. Porque la decisión está fuera del objeto plataforma. ¿Sí? La plataforma se encarga de buscarlas, pero la decisión de qué busco viene de afuera. Por eso este criterio sí es un método, es un atributo, es un parámetro del método. ¿Les queda claro? Acá en el ejercicio teníamos las dos variantes, de que venga por parámetro, en el método buscar estaba bien que venga como parámetro. Y sí, ahora, ¿viste? Cuando lo ves resuelto es fácil. Y cuando es algo fijo, que cambia, no fijo, que puede cambiar, pero siempre el mismo en general, entonces es un atributo de la clase. Bueno, acá había algunas variantes que cuando corregimos lo consideramos por ahí mala interpretación del enunciado. Algunos creaban la clase usuario y dentro de ese usuario tenían el criterio. ¿Sí? Por ahí porque no se entendía muy bien esta parte de que las preferencias de los clientes cambian con el tiempo. Entonces, la preferencia se la metieron al cliente, ¿sí? Y a la hora de buscar, perdón, a la hora del es rentable, le pasaban un cliente o un usuario, que era el que tenía el criterio, ¿sí? Ahí, bueno, tenemos el mismo problema, porque el que decide es el usuario, y en realidad la plataforma tiene un criterio general para todos sus usuarios, no es en particular para cada usuario individual. ¿Sí? Eso también lo dejamos pasar, pero no estaba bien interpretado el enunciado, ¿sí? No dependía de cada usuario particular, sino que dependía del conjunto de todos sus usuarios, de un análisis que hacía el que administra la plataforma. ¿Sí? Entonces fíjense que esa parte se resolvía básicamente con este método, que no es nada, es una línea, y el chequeo, que lo hicieron muy pocos, repito que esto no lo tuvimos mucho en cuenta porque no lo hizo casi nadie, pero la parte de rentabilidad no había que hacer nada nuevo más que este método, porque el criterio ya lo tenían hecho para las búsquedas. ¿Sí? Entonces les repito, si alguno por ahí se enoja, pero que tenían las búsquedas bien y todo lo demás bien, y esto no lo hicieron, por más que sean este metodito, lo dejamos como desaprobado por equidad con los que lo hicieron y lo hicieron mal. ¿Sí? A ver, el asunto no es que sea un solo método, sino lo que implicaba, porque Claro. ahí están reutilizando, entendieron que había que reutilizar todo lo mismo. Hay gente que hizo un criterio para rentabilidad y un criterio para la búsqueda, y como duplicó todo, se desaprobó. Entonces tenemos que ser justos con ese que desaprobó, con el que no lo hizo, Claro. porque no lo tiene hecho, es la misma gravedad. Entonces, al desaprobar por haber hecho errores ahí, tenemos que desaprobar a los que no lo hicieron directamente. Sí, a lo que iba que era dos líneas era que no era demasiado esfuerzo adicional resolverlo, ¿sí? Pero tenía mucho detrás este método, porque tenías que primero identificar, como dice Luis, que los criterios son los mismos, después que eso era un atributo de la plataforma y no lo pasaba como parámetro. Si yo lo paso como parámetro, aparte de que no decido yo, este método, esto no lo puedo implementar, porque ¿de dónde saco el criterio? Sí, ahí algunos inventaban un criterio acá, que ahí metían la pata del todo. Bueno, y eso básicamente. Había un caso en Es Rentable que creaban el criterio ahí adentro, con los ejemplos. Es lo mismo que constante en código, también estaba mal. Ahí hacían un new actor y le ponían el nombre que estaba, o new Luna, no me acuerdo quién era, y agregaban ahí. Había 3 o 4 casos que hicieron lo mismo. Y al crearlo ahí es una constante en código, no se puede cambiar, no se puede hacer nada, por eso estaba mal también. Y de vuelta, si ese desaprobaba, también desaprobaba el que no lo hizo. Sí, sí. Sí.
Y después, bueno, en cuanto a la nota, ya les digo, pasarlo como parámetro, de un 10 bajaban a un 7 ya de una, y de ahí para abajo si seguían sumando errores, ¿no? Siempre y cuando el método es rentable esté, siempre y cuando reusen los mismos criterios de búsqueda y no hagan otros. Y bueno, fue mayormente ahí. Ya bueno, si atributos dinámicos también desaprobaban porque no, en general no hay que usarlos. Y no sé qué otro más, Luis, si te acordás. O sea, básicamente el 2 directo era o atributo dinámico o que no haya nada de rentable. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, lo vemos algún caso particular que quieran revisar nota, a ver si, porque entre tantos por ahí corregimos algo mal. Con el tema del main no pasaba nada si no lo No, hacías, ¿no? el main no había, salvo que se pide en el enunciado, no hay que hacer. Porque yo puse un comentario cuando lo entregué. Debería andar, pero no anda. No lo pude hacer correr. No encontré el error. Tuve 20 segundos de vagueándolo y ya está, se me quemó el bocho. Igual, no me acuerdo si le dimos las 2 horas o 3 para esto. No, 2 le dimos. El parcial van a tener todas las 3 horas. El parcial va a ser básicamente una combinación de lo que vimos hoy del sistema de archivos con esto. ¿Sí? Con alguna búsqueda o algo más. Pero bueno, vamos a practicar. Ya en la clase que viene terminamos con el sistema de archivos y vamos a ver ejercicios de ese estilo para que practiquen. Y van a tener un práctico básicamente de todo eso. Sí, cuanto al tiempo, les conviene por ahí perder unos minutitos de más leyendo bien el enunciado completo, ¿sí? Hacer como hicimos ahí con el sistema de archivos, ver qué clases potenciales hay, cuáles las puedo resumir en una misma clase. Por ahí con un análisis previo antes de meterse a codear de una, se ahorran mucho tiempo después. Bueno, voy a cortar la grabación, así no quedan los silencios. Hoy tengo 3.